Simplemente os voy a introducir a los ponentes que van a intervenir durante el día de hoy. En primer lugar, va a hablar el gerente de la Fundación General de la Universidad de Valladolid, Carlos Cabezas, que bueno, va a hacer una pequeña introducción, agradeceros a todos el estar aquí. Y posteriormente hablará María José Madeira, que es la coordinadora profesora de la Universidad de Beira Interior y los coordinadores de este proyecto Inespo Plus. Y posteriormente daremos paso a las dos mesas redondas moderadas por Roberto y Nuria, en la que bueno, cada uno de los ponentes irá subiendo y Roberto irá haciendo las preguntas. Así que nada, doy paso a Carlos, que os va a hacer una breve presentación. Muchas gracias. Que ya estaba. ¿Así? No. Así. Me tengo que acercar aquí bastante. Vale. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la jornada de fabricación avanzada e impresión 3D que acogemos en esta universidad, la Universidad de Valladolid, como socios de este proyecto europeo, el proyecto Inespo Plus. Se trata de la tercera jornada de lo que en el seno del proyecto se conocen como talleres transfronterizos de cooperación. La cita de hoy se llega tras las organizadas previamente en las universidades de Coimbra y Salamanca, con diferente temática a la que hoy vais a tener, pero igualmente productivas e interesantes. Me consta eso. Es ahora para nosotros un inmenso placer daros la bienvenida a nuestra casa, la Universidad de Valladolid, donde nuestro equipo de técnicos trabaja intensamente cada día para lograr el éxito de este estimulante proyecto, que en nuestro caso gestionamos desde la Fundación General de la Universidad. El proyecto Inespo Plus es una excelente muestra de la fluida y provechosa relación transfronteriza existente entre las universidades de España y Portugal, y más concretamente entre la región portuguesa centro y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Todos los socios del proyecto colaboran para desarrollar estrategias de cooperación que promuevan el emprendimiento y la creación e implementación de modelos de transferencia de conocimiento, actuando como mediadores entre la universidad y el sector productivo. Inespo Plus es una excelente oportunidad que nos puede servir en presente y en el futuro como un importante elemento de cohesión entre Castilla y León y la región centro, al amparo del programa de cooperación europea POCTED. Uno de los principales objetivos de Inespo Plus es alcanzar un desarrollo regional transfronterizo armónico en diversas temáticas, como son la biodiversidad, los espacios naturales, la transición ecológica, el cambio climático, la industrialización avanzada y la digitalización. La jornada que vais a comenzar en breves minutos está centrada en la fabricación avanzada e impresión 3D, aprovechando la contrastada experiencia de la Universidad de Valladolid en la gestión y desarrollo de su Fab Lab, que creo que todos los que estáis hoy aquí presentes habéis tenido una visita poco antes de llegar a esta sala, me parece. En el año 2023 ya nadie duda de la importancia de los laboratorios de fabricación digital avanzada y de todo el beneficio que de ellos pueden obtener tanto las universidades como otros centros de enseñanza, así como el sector productivo y en general la sociedad. Nuestro Fab Lab, que como sabéis se ubica en este mismo campus, dispone de hasta 5 tecnologías: una fresadora de control numérico de computación, una cortadora de vinilo, el escáner 3D y cortadoras láser e impresoras 3D de resina y de filamento. En los últimos 12 meses, más de 500 personas, la mayoría de ellos investigadores, estudiantes y personal de empresas, han visitado y aprovechado las instalaciones de nuestro Fab Lab en algunas de sus líneas de trabajo: Social Fab Lab, Eco Fab Lab, Fab Lab itinerante y Fab Lab Talent Academy, para el fomento de las vocaciones científicas en niños y niñas en edad escolar. Quiero agradecer la presencia y participación hoy aquí a los ingenieros y profesores de la Universidad de Valladolid, Manuel y Alberto, a los profesores e investigadores de las universidades de Salamanca y León, Ana Isabel y Andrés,
y a nuestros colegas portugueses de las universidades de Beira Centro, Aveiro y Coimbra, Helder, Sergio y Daniel. También a Miguel, de la empresa Enium, y a los moderadores de las mesas redondas en las que los citados invitados nos aportan su conocimiento y experiencia, Roberto y Nuria, de Exeo y Unen Consultores respectivamente. Por supuesto a María José, como ha dicho antes Gonzalo, la coordinadora del proyecto, y espero que esta jornada sea del provecho de todos los asistentes y que a la vez podáis disfrutar al máximo de vuestra visita a nuestra universidad y a nuestra ciudad, a la que esperamos que podáis volver en el futuro, deseamos que volváis, tanto en el marco de este proyecto como en cualquier otra ocasión que nos permitan colaborar y encontrarnos una vez más. Y sin más, paso a que hablen otros miembros de la mesa. María José, si quieres decir algo. Sí. Muchas gracias por la invitación para estar aquí y también agradecer la acogida que hemos tenido. La aprendizaje de FabLab ha sido conocimiento precioso que nosotros iremos levar para nuestra universidad y todos los parceiros. Y también agradecer estas palavras que são exactas e que claramente expõem o que é Inespo Plus, também quem é de la parceria, así como los invitados que hoy están en esta mesa para hacer su prestación de conocimiento y los moderadores. Eu agradeço a todos, é uma alegria estar aqui com todos os parceiros, que nosotros estamos caminhando um caminho que há 12 anos estamos construindo. Inespo Plus é a culminação desse caminho, com a capacitação de todas as ações e boas práticas que hemos hecho e que se estão replicando não só em território europeu, pero também em território da América do Sul e em outros países que estão interessados em nosso saber, em nossas boas práticas. A todos, muitas gracias e desejo uma boa jornada. Gracias. Muchas gracias. Y Gonzalo, pasas a hacer el... Muy bien, buenos días. Me han dejado 3 micrófonos a falta de uno. No sé si dará abasto. Muy bien, vamos a empezar esta mesa de fabricación avanzada. Voy a presentar primero a los ponentes, pero antes de presentarlos me gustaría sobre todo darles las gracias por participar en esta mesa. Es un placer estar aquí con vosotros. Voy a empezar por el profesor Helder Correia, que es profesor auxiliar de la Universidad de Beira Interior, es licenciado en Ingeniería Química y doctor en Ingeniería Química. Mecánica. Con una tesis en el ámbito del análisis de estructuras sujetas a sismos en ambientes marítimos. Sí, interesante. Imparte docencia de diseño técnico, sistemas CAD/CAM, mecánica de fluidos, entre otras, y es coordinador científico del FabLab de la Universidad de Beira Interior desde sus inicios en el año 2016. Después está Sergio Tavares, que es profesor auxiliar en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Aveiro, es investigador del Centro de Tecnología Mecánica y Automatización de Aveiro, es doctor del programa MIT Portugal. Y antes de ser investigador trabajó en la industria en diseño de productos y digitalización de procesos y productos. No lo voy en orden en el que tengo el papel, pero bueno. Vale. Después está Manuel San Juan, que es doctor ingeniero industrial y máster universitario en gestión y prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente y profesor titular de la Universidad de Valladolid desde el año 2001 en el área de ingeniería de los procesos de fabricación. Ha desarrollado una estrecha colaboración con las empresas en el ámbito de la metrología y aseguramiento de la seguridad y calidad industrial desde hace más de 20 años y actualmente es el director del Laboratorio de Metrología y Calibración Dimensional de la Universidad de Valladolid, laboratorio acreditado por ENAC. Vale. Y me queda Daniel Atoes, que es doctor en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Coimbra, con especialización en viabilidad de fabricación aditiva y caracterización avanzada. Ha trabajado en fabricación aditiva de metal desde 2016. También ha trabajado en múltiples proyectos de investigación sobre el uso de procesos avanzados en la industria del molde, así como en uso de técnicas de caracterización avanzadas para mejorar la viabilidad de la fabricación aditiva de metal en aplicaciones críticas.
Y muy bien, pues esto ya estáis más o menos todos presentados. ¿De acuerdo? Está muy bien esto de la fabricación avanzada. Yo, por desgracia, soy economista. Y a mí me lo tenéis que explicar, ¿no? ¿Qué es esto de la fabricación avanzada? Vale, yo he sacado una definición que quiero que sobre esa definición me la corrijáis o que trabajemos sobre esa definición de lo que es la fabricación avanzada. Pues vamos a ir de menos a más. Y vamos a hablar también de dinero, ¿no? Porque si soy economista tenemos que hablar de dinero. Yo en esa definición que he encontrado, la fabricación avanzada engloba el conjunto de tecnologías desarrolladas en entornos industriales para realizar la fabricación de un material más ágil y eficiente. Para ello utiliza tecnologías digitales avanzadas, ¿no? Y también habla de que llegará un momento en que la fábrica podrá tomar decisiones, los equipos de las fábricas podrán tomar decisiones de forma autónoma. Da un poco de miedo, ¿no? Sí. Muy bien. Fabricación avanzada. Empiezas tú, Daniel. Relacionado un poco con la industria 4.0. ¿Es parte, es más que la industria 4.0? Eres mi punto perché la impresión o la fabricación avanzada es muy depresa confundida con la industria 4.0 porque es difícil dar una definición definitiva para qué es la fabricación avanzada, porque no es un conjunto de tecnologías fixas, más tecnologías emergentes en el momento que pueden ser rápidamente esquecidas o pueden ser el futuro de la industria. Pero no es fácil encontrar la terminología adecuada para este tipo de procesos. Lo diría que sí, digital es el futuro. La digital twins, cosas como la impresión 3D, era inequivocable en el futuro, más dar una definición definitiva para esto. No es el papel de investigadores. Lo dejo al futuro, que eres el tecnología avanzada del pasado después Sí. lo acepto o no. Eso que te hablas de diferentes tecnologías que tienen que ver con la fabricación avanzada, yo había encontrado aquí varias, ¿no? Y muchas de ellas Sí, son trabajamos todos en tecnologías de realidad aumentada diferentes y realidad virtual, dentro de la misma tecnología avanzada. Inteligencia artificial, IoT, gemelos digitales, fabricación aditiva, realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? Son diferentes tecnologías que tienen que ver con la fabricación avanzada. También vehículo aéreo no tripulado, que eso sí que no lo entiendo muy bien, los wearables, la impresión 3D, los cobots o robots colaborativos, ¿no? Los vehículos de guiado automático, todo eso, bueno, relacionados con la fabricación, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Elder, bueno, ¿nos haces esa diferencia entre fabricación avanzada es parte de la industria 4.0, va más allá que la industria 4.0? ¿Cómo lo ves? La fabricación avanzada es algo que permite mejorar los procesos de fabricación, economizar material, economizar capital. Luego, en la industria 4.0 será parte de ese proceso de economía de material, contribuirá para mejorar tanto los procesos industriales como los procesos de fabrico. Portanto, yo pienso que los dos conceptos están interconectados. Lo que hacemos actualmente en nuestro laboratorio de fabricación no es tan avanzado, es más una fabricación avanzada utilizando procesos industriales de maquinación asistida por ordenador, no tanto conectado con la industria 4.0 por enquanto, mas pienso que es lo futuro para mejorar toda mejora tanto en una reducción de costes fundamentalmente, ¿no? Tanto para procesos y productos, ¿no?
y también mejora de la calidad de esos procesos y de Eso es fundamental también. Muy bien. Sergio, yo te voy a preguntar por ¿dónde estamos? ¿Llegará esto mucho más lejos? ¿Es el futuro ya? ¿El futuro todavía no ha llegado? ¿Dónde estamos en la fabricación avanzada? A fabricação avançada, do ponto de vista tecnológico, estamos numa transição. Una transición. Porque os processos de fábrica aditivo e pensamento focado no modelo, não no documento, como já há dito, de Digital Twin, muda a forma de pensamento. Penso que a União Europeia começado a falar da indústria 5.0, que tenta colocar lá os trabalhadores que não têm habilitação para trabalhar com estas novas tecnologias, como podem colaborar com automação, com sistemas autônomos, robôs, co-robôs. E outro aspecto é a sustentabilidade destes tipos de processos. Nós podemos implementar novas tecnologias, mas ponto importante e essencial é a sustentabilidade, como recuperamos as matérias-primas de produtos velhos neles novos. Economia circular. Sim. E muitas vezes a evolução tecnológica esquece ou não é feita de forma integrada, tendo em conta a economia circular. O que eu quero dizer é que a digitalização gracias. A digitalização ha feito grandes progressos, mas não está totalmente alinhada com a economia circular. E nós precisamos de investigar, e na Europa é muito importante pensar desses dois conceitos de forma totalmente integrada. ¿En qué ayuda la digitalización, la fabricación avanzada respecto a la economía circular? Explicarnos así un poquito más en qué. Yo por lo que he apuntado aquí, que la economía circular es parte muy importante de la fabricación avanzada, ¿no? Pero ¿en qué sentido? Porque la fabricación avanzada ayuda a la reutilización de determinados materiales, de mermas de la producción, por ejemplo. ¿En qué sentido esa por ejemplo, cuando olhamos para un coche que es producido hoy, si olhamos para la parte electrónica del coche, 90% de las materias son muy difíciles de recuperar. 90%. Sí. E nós precisamos de mais energia para recuperar as matérias-primas do que buscá-las de fornecedor. Nós devemos olhar como podemos desenhar esta parte eletrónica de forma que podemos, a parte eletrónica, por exemplo, nos coches elétricos, como podemos recuperar facilmente os materiais das baterias. Antes de massificar a introdução de baterias em eletrónicas. E eu penso que muitas marcas de coche não olham para este aspecto porque é um custo acrescentado e não podem ser competitivas se desenvolvem um desenho muito focado na economia circular. Salvo que existe una obligación legal de hacerlo, ¿no? Sí.
Entonces todos competirían más o menos, tendrían todos el mismo problema, ¿no? Sí, sí. Otra cosa es respecto a un productor extranjero, ¿no? Bueno, extracomunitario, ¿no? Extracomunitario. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Vale. La pregunta más difícil se la tengo reservada para Manuel, para el profesor San Juan. Yo te voy a preguntar, ¿está en este momento la industria europea o portuguesa y española preparada para este cambio, que es un cambio de paradigma casi, ¿no? En lo que es la producción industrial, ¿no? Bueno, antes de contestarte a esto, casi por la definición de la fabricación avanzada, cuando se estudian los procesos de fabricación había esa clasificación de procesos convencionales y no convencionales. Yo ahora me cuesta decir que son convencionales o no convencionales, o sea, de uso o no uso, ¿no? Y entonces con los procesos de fabricación avanzada, pues yo creo que es la referencia, o sea, son los procesos consolidados, y los no consolidados son los avanzados. ¿Consolidados desde qué punto de vista? ¿Consolidados desde qué punto de vista? Pues una vez que están integrados en la industria, pues ya las empresas tienen el conocimiento suficiente de la tecnología como para aplicarlo, ¿no? Entonces, igual que decías, no convencional, convencional, no, es que lo avanzado siempre se busca el avanzado, pero la lista de los avanzados es algo que va cambiando. Entonces, muy rápidamente. Si hablamos, por ejemplo, de la fabricación para fabricación de prototipos, pues yo casi le sacaría diría, ya está, el tema de prototipos ya está resuelto, ¿no? Si hablamos de fabricación de rapid manufacturing, pues eso déjalo en fabricación avanzada, ¿vale? Entonces, o sea, una vez que se consolida y que ya la industria lo interioriza, ya podemos decir que ya no es fabricación avanzada y que ya está consolidada. Puede ser un poco la orientación, ¿no? Es una opinión también, ¿no? No está escrito que ahora, pero si tuvieses que buscar la frontera, pues es una frontera que va cambiando muy rápido, muy difusa. Entonces, vuelvo a la pregunta que me hacías, que es la industria, las empresas están, pues las empresas convencionales, las empresas medianas, pequeñas, pues muchas veces no tienen el conocimiento o sus procesos de diseño no están tan cerca de esa necesidad de esos procesos avanzados. Entonces los procesos avanzados implican muchas veces el que la concepción del producto sea una concepción diferente a la de los procesos consolidados, los habituales convencionales, ¿no? Entonces, ¿está preparada la industria? ¿No está preparada la empresa? Pues hay sectores en los que la impresión 3D, etcétera, pues forma parte fundamental de su actividad, pero hay otras empresas por hablar de nuestro entorno, pues quizá de la industria del automóvil o empresas de producción masiva importante, donde la fabricación aditiva pues todavía se tienen lead time, tiempos de ciclo que todavía no son competitivos para el resto para las tecnologías convencionales, ¿no? Entonces, la incorporación de esas tecnologías no es tanto un problema de capacidad para incorporarlas como del hecho que realmente sean competitivas, hacer una inversión en esas tecnologías en este momento, ¿no? Efectivamente. Entonces, no, así como el 4.0, todo el mundo dice ahora soy 4.0 porque como vas a tener una empresa que no sea 4.0, ¿no? Pues con la fabricación aditiva o con determinadas tecnologías, pues bueno, pues puedes hacer algunos aspectos puntuales, pero
pero en términos generales todavía no, las soluciones no son todavía lo suficientemente universales como para que todas las empresas estén metidas en ese saco. Claro, es que eso es una cosa que también te iba a preguntar sobre el retorno de la inversión cuando se invierte, ¿no?, en el ROI, ¿no?, cuando se invierte en este tipo de tecnologías, ¿no? Pero por lo que tú me estás diciendo es muy claro ese retorno de la inversión, o sea, vale la pena si realmente hay una reducción de costes significativos, ¿no? Claro, y mejora de la calidad del producto. En la empresa siempre el coste es lo que el coste de tiempo y el coste económico. Entonces el hecho de que tengas una tecnología que pueda ser muy potente pero que todavía tiene unos costes o unos tiempos de respuesta elevados respecto de lo que tienes en este momento o respecto de lo que utilizas, pues eso es un factor de contención. Es decir, en ingeniería la solución de una empresa no es siempre la última tecnología, sino la tecnología más adecuada para dar respuesta a su necesidad, ¿no? Hay que ir avanzando, pero se trabaja con sistemas que estén más consolidados o más conocidos. 4.0, yo creo que las empresas llevaban haciendo 4.0 mucho tiempo. No se llamaba 4.0. No lo sabían. No lo sabían. Entonces, también, ¿qué es 4.0? Pues el mundo digital está en todos los sitios ahora mismo, entonces... Sí, pues bueno, eso ya se lo pregunto a Daniel. Supongo que habrá tecnologías que son más fáciles de incorporar que otras, ¿no? Yo creo que a lo mejor todo lo que tenga que ver con desarrollo de software y todo ese tipo de cosas es más fácil. Otra cosa ya es cuando ya hay equipos más complejos, ¿no? Pegando un poquito en las ideas que fueron lanzadas aquí, la impresión 3D y otras tecnologías avanzadas fueron pensadas como un sustituto, no son un sustituto, más una herramienta para la industria. No van a sustituir la fresaje, la maquinaje en general. Son para pequeñas producciones, son fantásticas. Yo trabajo en impresión metálica, pero construir una pieza para ser usada en un molde 10 veces no es compatible con un fresaje, es muy caro. Mesmo que la pieza cueste 200, 300 euros, una poupanza comparado con la alternativa de formar un molde para producir aquella pieza o para hacer las unidades, como estábamos hablando ontem en el jantar. Las fábricas de coches tienen muchas piezas en stock, pero los carros de 20, 30 años que pueden tener piezas quebradas, ya van a imprimir en un momento que hay el pedido y no tener un stock enorme de piezas. Eso es poupanza, no es solo pensar en el costo de la pieza inicial, mas en todo el ciclo económico que esa pieza... O sea, en toda la cadena de valor de la producción. Una pieza en stock cuesta dinero, todos los años de valorización, que puede nunca ser utilizada. En la impresión 3D puede ser un sustituto ideal para ese tipo de producción de baja escala, más con grande valor acrecentado. En la parte económica, si pensamos como un sustituto, no es compatible. Si pensamos como una herramienta esencial de la industria, es fantástico. Por ejemplo, la industria del molde, si tú haces una mejor refrigeración del molde, si tú haces una mayor dureza de la superficie del molde, tú puedes tener un tiempo de ciclo mucho más bajo y puedes producir más 10 millones de piezas al final del año que producirías si el molde fuese fresado.
hay que tener la perfecta noción donde nos encajamos para poder evoluir, en no tentar ser el engobrador de todo y destruir el resto. Nos podemos ser el integrador de toda la fábrica y voltando a producción avanzada, una digitalización de toda lo solo de fábrica puede ser eficaz porque aquella máquina estaba parada a espera de otra y si tienes el producción digitalizada, tú lo sabes que aquella máquina puede trabajar porque aquella va a acabar allí y realizar el ciclo más eficazmente. Eso es Popanza, en términos económicos es el 4.0. Y la visión que Europa tenta hacer ahora con el 5.0 es que el producto ha que estar integrado en la economía circular. Cuando lo produces, tienes que pensar cómo va a ser reciclado. Ese es el salto entre la industria 4.0 y la industria 5.0. Sí, incorporar lo que comentaba antes Sergio de la economía circular. O sea, ¿qué vas a hacer? Mejores materiales, porque tienen que tener la capacidad de ser reciclados, que muchos, como el profesor ha dicho, no eres capaz de reciclar la mayor parte del material de coche o no es económicamente viable. Y materiales, tú trabajas en materiales, eso es su aspecto en esa parte, materiales tienen una importancia muy grande en esta parte. En términos de materiales metálicos, puedes desenvolver a través de estos procesos aditivos avanzados nuevas ligas, nuevas capacidades, uno tipo de procesos o tecnología que está apareciendo es el metamateriales, el uso de estructuras para conferir otras propiedades. Un ejemplo que hablábamos eres de las zapatillas de Adidas que tú pisas y te impactan para frente. Es un ejemplo de la capacidad más que puede ser transportadas para todo con diferentes sin la conductibilidad térmica a través del uso de grafeno, muchas más cosas. Claro, yo por lo que te he entendido, o sea, aparte de ahora ya me quedó más claro, bueno, espero que a todo el mundo también, lo de la diferencia entre la industria 4.0 y la industria 5.0, pero por lo que has dicho al principio, y también eso es lo que porque me parece muy interesante, es la aplicación de estos preceptos o de estas de digitalización, de fabricación avanzada, no viene a sustituir nada de lo que ya existe. Simplemente es un herramienta, es un complemento a lo que ya existe, ¿no? O sea, mi opinión. No, entonces yo eso también quería comentarlo porque la sensación que desde fuera de los que no entendemos de esos temas, la sensación de que vamos a entrar un día en una empresa y al día siguiente vamos a ir y va a ser completamente diferente a lo que había antes, ¿no? Y eso parece ser, según lo que dice Daniel, no es así, ¿no? Entonces yo quería que tendrías vuestra opinión, ¿no? Como 10 años atrás, 20 años atrás, la fabricación CNC no venía a sustituir la fabricación tradicional y eso ha acontecido. Yo creo que con el tiempo la fabricación aditiva, con la mejoría de los materiales, la investigación, podrá un día ser una herramienta que se torne tradicional. O sea que no es un cambio radical, es algo progresivo, ¿no? Pero actualmente hay en simultáneo la fabricación CNC y la fabricación tradicional. No es una sustitución radical.
tienen que convivir las dos, ¿no? Hay situaciones donde es más favorable la fabricación tradicional que la fabricación avanzada. Hay que escoger claramente la aplicación. En función de las necesidades también que tenga cada empresa, ¿no? Supongo. Y pienso también que con la evolución de los materiales, la fabricación avanzada y con el desarrollo de nuevos materiales, la incorporación de materiales antiguos podrá contribuir para la economía circular, para la reciclaje de materiales. Claro, y además vivimos en un momento en que desde Europa llega mucho dinero y que se está regando generosamente con dinero para ese tipo de cuestiones. Pero claro, es que según como lo está explicando Elder, no es una cuestión tanto de tengo que hacerlo, sino qué es lo que necesito hacer, porque no tengo por qué digitalizar toda mi empresa, ¿no? Vale, bueno. Bueno, yo quería preguntar también, que nos quedan 6 minutos, la relación entre... Bueno, no sé si queréis añadir algo más a esto que acabamos de comentar. A mí se me ocurrió el hecho de que cuando se habla de economía circular se piensa primero en el producto. Las empresas están pensando en economía circular en los propios procesos en sus propios procesos. Por ejemplo, el tema de la impresión 3D en las empresas, pues el tema de utillaje cambia el diseño del producto y puedes reutilizar buena parte de tu utillaje modificando aquellas partes que son diferentes, ¿no? Entonces la impresión 3D, por ejemplo, pues en ese sentido favorece la economía circular, pero no en el producto final, sino en los propios... el utillaje que de otra manera se desecharía, ¿no? Efectivamente. Cuando vivíamos por encima de nuestras posibilidades, pues cambiaba el producto y las empresas chatarreaban sus máquinas, sus líneas, y ahora una cosa que ha cambiado de las empresas es que no se chatarrea nada, o se piensa un poco antes de chatarrear, ¿no? Y entonces pues estas tecnologías pues sí que pueden servir precisamente para favorecer la economía circular en el propio proceso o alargar la vida útil de un sistema, pues fabricando piezas que de otra manera dirías se me ha parado la máquina. Entonces voy a ser malo en esta interpretación de lo que has dicho. No es un problema, dice, aplico estos preceptos de la economía circular no tanto por el hecho de una conciencia medioambiental, que también lo puede ser, sino por un hecho también de aprovechamiento de los recursos y reducción de costes, ¿no? Vale, yo no quiero... Perdón, Sergio. Yo hablaré de otro punto de la mudanza de la sociedad, de la transformación, la transferencia de personas que laboran en el sector primario y secundario para el terciario. Y yo pienso que es una grande consecuencia que ha comenzado la pasaje de la maquinación convencional para maquinación CNC, y hoy nós podemos ir a una fábrica y el número de personas que laboran en el chão de fábrica ha reducido significativamente, y puede reducir más, mas muitas vezes as pessoas na sociedade não têm informação suficiente para transitar e laborar com robôs ou com máquinas mais automatizadas, e eu penso que isso é um problema que nós também devemos hablar con... Sí, problema social. Bueno, yo como que economista tengo otro punto de vista diferente, pero bueno, los que nos pongan de la mesa sois vosotros, no voy a dar mi punto de vista, ¿no? Pero sí que yo es que bueno, también quería entrar en ese tema. O sea, quería también que habláramos de la universidad, mal por supuesto, pero que habláramos un poco de la universidad, pero quería entrar también en ese punto, ¿no? El hecho de esta histeria respecto a la pérdida de puestos de trabajo, a la mayor cualificación de esos puestos de trabajo en las empresas debido a la digitalización, ¿no? Que parece como que se va a perder ahí un gran capital humano
que era más tradicional, de un conocimiento más tradicional en lo que era la industria, y que se va a sustituir por otro que es mucho más cualificado, ¿no? Pero es así, pero bueno, si estamos hablando de un proceso de transición en el tiempo, yo creo que también el capital humano también se puede ir adaptando a esas nuevas exigencias, ¿no?, de conocimiento, ¿no? ¿Cómo lo veis esto? O aquí, o en 10 años, el 50% de los trabajadores de las empresas va a estar en el paro si no han sido sustituidos por máquinas, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo veis eso? Nadie se quiere mojar. Es complicado. Es complicado, ¿no? Es complicado. Soy más optimista que las personas se van a adaptar. Nuevos empleos serán creados por esta transición. Más servicios directamente en la industria. La sociedad se adapta siempre a las mudanzas. Eso pasó al principio del siglo XX, cuando se empezaron a automatizar los procesos, ¿no? También, ¿no? Con la revolución industrial 3.0, hubo el mismo discusión acerca de pérdida de empleo. Se acababa el mundo, ¿no? Ya la gente iba a dejar de trabajar ya, ¿no? Nuestra capacidad de imaginar cómo va a ser el futuro es limitada. Para eso estamos economistas, que sacamos la bola de cristal y decimos cómo va a ser el futuro. Es que la discusión esa es una discusión clásica por encima de otros factores pues está la competitividad. O sea, hay empresas que se mantienen y hay otras que no se mantienen. Entonces, si para mantenerse tienes que tener un grado de automatización importante, reducción de mano de obra directa, etcétera, etcétera, pues aunque pienses en el impacto social, pues al final es quiero tener la empresa abierta o la empresa cerrada. Si la empresa es abierta, ¿cuánta personal está en mano de obra directa? Pues ahí está. Por ejemplo, tenemos aquí cerca una empresa de fabricación de frenos, que no voy a dar el nombre, pero ya que por ejemplo en mano de obra directa, pues a lo mejor puede haber 20 personas. Fabrican pues a lo mejor del orden de 5 millones de discos de freno al año. Preguntas, ¿cuántos robots hay? Pues 38 o 40, es decir, ¿vale? Pero después, bueno, pues la empresa tiene otra mano de obra que no es directa, de técnicos, ingenieros, comerciales, etcétera, etcétera. Si no hubieran sido capaces de incorporar todo ese grado de automatización, pues no serían competitivos. Estarían fuera del mercado. Estarían fuera del mercado. Entonces, la ecología, bueno, como has comentado, está el business y detrás de lo que sea, si no está el business, no, en mi opinión, aunque nos quieran vender otra cosa, pues al final las cosas no funcionan. Muy bien, no, es que es un razonamiento muy, ese trazamiento que has hecho es muy coherente, ¿no? Porque bueno, pues es un proceso inevitable y al final pues como tampoco no va a haber un corte radical, y bueno, mañana empieza a digitalizarse, entonces las empresas empiezan a vaciar de trabajar de personal, sino que es un proceso que evolutivo y que al final acabará, como comentabas tú, en la tercera revolución industrial, pues y la transición para pequeñas empresas con capacidad de producción de millones, como el profesor estaba diciendo, el tejido empresarial tiene que se adaptar. El conglomerado va a ser difícil, va más focado en know-how, no focado en la producción en masa. Y las pequeñas empresas van a tener su lugar para brillar, en frenos, en productos específicos, locales. En la Europa tienes mucho que ganar con esas producciones avanzadas, porque la transición por masivo para el particular es
no somos competitivos económicamente, que no somos con la China o con los Estados Unidos. La capacidad de producción en masa no es igual a nuestra, más la producción de pequeños productos especializados no somos perfectamente capaces aquí en la Unión Europea. Muy bien, pues ahora una pregunta que ya os vais a sentir más cómodos, ¿no? ¿Qué puede aportar la universidad a la industria en esta transición o en este proceso de evolución? Pienso que es lo papel de las universidades, desarrollar nuevos procesos, nuevos materiales, para que la industria pueda evoluir sustentablemente. Por tanto, eu penso que tiene un papel fundamental. Los investigadores tienen que tener capacidad para incorporar nuevas tecnologías, nuevos materiales y transferirlos para la economía, si no, no vale de nada. Esa es la pregunta amable. Ahora la pregunta más compleja. ¿Las empresas piensan lo mismo? Eso que responda el que quiera. ¿Cuál es la visión que se tiene? Las empresas en primero piensan cuánto cuesta. Después es lo más importante muchas veces. Bueno, desde el campo de la ingeniería, la interacción, nosotros como investigadores de la ingeniería, la interacción con el mundo de la empresa no es como otras áreas de conocimiento, que es más compleja, ¿no? En vuestras áreas hay una interacción muy o sea, hay una comunicación muy fluida y un contacto muy fluido, ¿no? entre la universidad y la empresa, ¿no? ¿Serio? Sí, y pienso que está aumentando con esta mudanza. Pienso que personas que se han formado há 10 anos atrás necessitam de reciclar os conhecimentos e formar em novas áreas associadas ao processo de digitalização e penso que as universidades podem ter um papel muito importante na recapacitação das pessoas para ajudar a transição. Também lá na transferência de conhecimento para atividades muito específicas e necessidades muito específicas. Penso que aqui com o apoio da sociedade para nós termos competitividade, penso que no mês passado os Estados Unidos aprovaram um pacote gigante, muito grande de financiamento para as universidades para desenvolver processos avançados nas diferentes áreas. Muito focado nos semicondutores. Nós na Europa temos esse problema, não há investimento nos processos avançados para semicondutores. Penso que nós vamos muito tarde, mas vai ser un problema. Muy bien. Bueno, pues yo creo que voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado aquí. Está claro que habéis dicho que lo digital, ¿no? Es el futuro de la industria y de la empresa del futuro, ¿no? Que no es un proceso disruptivo radical, sino que es un proceso que se va haciendo en el tiempo, que va siendo progresivo. También habéis comentado que va en función de las necesidades de las empresas, esa digitalización, y esa digitalización no solamente va en forma de las necesidades, sino también en aquellos puntos en que las pueda hacer más competitiva, o que no pierda competitividad, ¿no? También se ha hablado de la industria 5.0, el tema de la economía circular, que ya es el siguiente paso, o sea, no solamente es digitalizar, sino también el aprovechamiento de materiales, de recursos, ¿no? Porque también supone también, a su vez, aparte de la conciencia medioambiental, sino también supone una reducción de costes y de eficiencia en los procesos y mejora de los productos. Hemos hablado del tema tan polémico de la repercusión en el mercado de trabajo, ¿no? Aquí yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel, que es un proceso que es irreversible, que ha pasado otras veces y que no se acabó el mundo y que nos iremos adaptando, porque como no va a ser radical y es progresivo,
pues nos iremos adaptando. Y después el papel de la universidad, fundamental, ¿no? Tanto en la generación de conocimiento por dos vías, tanto para nuevas tecnologías que se desarrollen, como para la capacitación del capital humano, para incorporarse, del talento, para incorporarse a esas empresas y ser una fuente de talento para que las empresas puedan incorporar ese capital humano. Muy bien, pues yo creo que esas son las conclusiones de la mesa. Agradecer fundamentalmente a vosotros tres el hecho de que habéis el esfuerzo de hablar en español, que os agradecemos muchísimo, ¿no? Y por mi parte pediros disculpas porque... A mí también me ha costado. A mí me ha costado. Y por mi parte también pediros disculpas porque yo tenía que haberos llamado profesor a los cuatro y no lo he hecho, pero me pierden las formas, pero yo creo que ya es la edad que por eso me pasa. Y muchísimas gracias por haber estado en esa mesa. Muy bien. Pues muchas gracias, David, muchas gracias a todas las personas que estáis aquí, al proyecto Inespo Plus por invitarnos y a todos los socios por invitarnos a esta jornada. Creo que estoy rodeada de unas personas con unos perfiles realmente interesantes y que pueden aportar mucha información que a lo mejor el público en general desconocemos sobre la fabricación aditiva, así que si os parece vamos a empezar esta segunda mesa. Os voy a presentar a las personas que me acompañan en esta mesa. Voy a empezar por Andrés Sanz, que está en el otro extremo de la mesa. Buenos días, Andrés. Andrés Sanz viene de la Universidad de Salamanca, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Tiene una trayectoria muy amplia desde que empezó, desarrolló durante 10 años actividad en la industria, en el ámbito empresarial, y después se trasladó a lo que sería más el ámbito investigador, científico-investigador, desarrollando su trayectoria inicialmente en la Universidad de Rioja, pero con estancias en centros de investigación punteros en Finlandia, Japón y Estados Unidos. Desde 2018 es profesor de la Universidad de Salamanca y tiene colaboraciones con un centro relevante como investigador visitante de la Universidad de Harvard en el laboratorio de Chen. Actualmente trabaja en muchas áreas diferentes. Es también relevante su aportación a la ingeniería de tejidos en Asia y las colaboraciones que tiene en ese ámbito, y sus líneas de investigación actuales, un poco para que orientemos y también si el público después quiere hacer alguna pregunta, están vinculadas a biotecnología y la medicina y la integración de herramientas de análisis de datos para mejorar los resultados de investigación, diseño de máquinas y procesos productivos. ¿Me entiendes? Muchas gracias. Tenemos a continuación, acompañando a Andrés, tenemos a Alberto Mansilla, profesor de la Universidad de Valladolid. Buenos días. Profesor de Ingeniería Mecánica y de Biomecánica, ¿sí? Es experto en la aplicación de impresión 3D para la fabricación de productos ortoprotésicos, y esa especialización hace que sea socio de una spin-off, de una empresa de base tecnológica que se ha creado con la transferencia de conocimiento de su grupo de investigación, que se llama Orthomedical 3D. ¿Sí? Esta empresa diseña y fabrica y comercializa productos ortésicos fabricados fundamentalmente con impresión 3D. Muchas gracias, Alberto, por tu presencia aquí. Nos acompaña también Miguel Ampudia, que Miguel Ampudia es ingeniero industrial especializado en materiales, representa o es la parte responsable de las tecnologías de la información en la empresa Aenium, que también es una startup tecnológica y que también ha derivado de un proceso de transferencia de conocimientos, una spin-off vinculada a esta casa. Esta empresa trabaja todo el proceso desde el prototipado hasta el desarrollo final de productos con diferentes técnicas, y los clientes principales están en 9 países, en 3 continentes, y abordan tanto la industria espacial, defensa y desarrollo de equipamiento. Muchas gracias, Miguel. Y a mi lado tengo a Ana Isabel Fernández, que viene de la Universidad de León. Buenos días, Isabel. Es doctora en Ingeniería Industrial y profesora titular de la Universidad de León,
coordinadora de un máster de Industria 4.0 y desde el 2016, entre otras actividades que realiza, es miembro de la Unidad de Fabricación e Impresión 3D de la Universidad de León. Está acostumbrada y está especializada en la optimización de procesos de impresión 3D y de las propiedades de las piezas fabricadas en distintos materiales. Creo que tenemos representación del ámbito investigador, pero también de esa experiencia empresarial que creo que puede ser muy aplicada. La primera pregunta que me gustaría lanzaros, y esto yo creo que es también para situarnos a todo el público, habitualmente hablamos mucho de impresión 3D, parece como el término que se utiliza más coloquialmente, pero vosotros me corregiréis, ¿no? El término adecuado sería la fabricación aditiva, y dentro de ella pues la impresión 3D pues es uno de los recursos que se utiliza. Así que voy a trasladarle a Ana Isabel, si te parece, la primera cuestión. ¿Nos puedes diferenciar o cuáles serían las cuestiones claves para utilizar estos términos correctamente, y así empecemos a profundizar en esta temática? Bueno, pues es un poco lo que has comentado tú, ¿no? Yo creo que el término impresión 3D es como el término más popular que se utiliza, y sin embargo fabricación aditiva podemos decir que es la forma profesional, ¿no? de denominar esta nueva forma de fabricar piezas capa a capa. Entonces, realmente cuando decimos impresión 3D, yo creo que la gente lo que se queda, la conoce todo el mundo. Impresión 3D sabe todo el mundo lo que es, fabricación aditiva mucha gente no sabe lo que es, ¿no? Si no está metida en esto. Y me da la impresión de que hoy en día ya cuando se dice impresión 3D nos quedamos con la típica impresora de filamento para pieza de plástico, y sin embargo la fabricación aditiva, que además es el término que recoge la norma, pues se recoge todas las tecnologías que la norma recoge, las siete diferentes tecnologías. Y esa sería un poco la diferencia entre una cosa, un término, impresión 3D, impresora de uso doméstico, fabricación aditiva, todas las tecnologías que dan cabida a fabricar materiales no solo plásticos, sino cerámicos, metal, que hablaremos aquí de todo esto, ¿no? De resina. Muy bien, hablábamos hace un momento, y voy a trasladarle a Andrés porque creo que hemos hablado hace un momento pues de esos materiales que se utilizan en la fabricación aditiva, y sí que es cierto que la variedad de materiales es relevante también en función de la técnica que se utiliza. Ahora mismo, no sé, Andrés, si nos podías trasladar un poco en función de lo que queremos, y teniendo en cuenta que hemos visto el Fab Lab, en función del equipamiento y los recursos que tenemos, ¿cómo podríamos diferenciar qué tipo de materiales se utiliza en la fabricación aditiva y cómo los usamos? Bueno, creo que no necesito el micro porque tengo bastante voz. Soy de La Rioja, así que suelo hablar bastante alto cantando. En general depende de la aplicación, digamos, ¿no? Y el coste del propio material, pero los reyes podrían ser los polímeros, claramente, y los polímeros, resinas, termoplásticos, etcétera, etcétera, digamos que tendrían el global, y poco a poco podríamos decir que entrará los metales, ¿de acuerdo? Que a día de hoy la tecnología es mucho más cara, no así el material, ¿de acuerdo? El material, sí que el formato de material, el formato polvo, su tratamiento, su procesamiento, etcétera, etcétera, sigue siendo bastante costoso, pero yo creo que con el tiempo entrarán mucho en mercado, ¿no? Y se generalizará el uso, se reducirá el coste de la tecnología, como se ha hecho con los polímeros. Pero a día de hoy prácticamente casi todo lo que sea prototipado rápido, no sé, que tenga unas restricciones de algún tipo, mecánicas, conductividad, algo por el estilo. En líneas generales, la tendencia es un polímero, un termoplástico, ¿de acuerdo? Si quieres una tecnología barata, y luego, pues ya si buscas características especiales, ¿de acuerdo? Pues entonces vas a un tipo de, a lo mejor, de resina, ¿de acuerdo? Resinas técnicas, pues que te permiten tener altas flexibilidades, mucha estabilidad a altas temperaturas, por ejemplo, como comentaban, para moldes. Ahora se puede utilizar algunas resinas con una resistencia y digamos una durabilidad bastante alta, ¿de acuerdo? Si lo comparas con mecanizar un molde, obviamente, pues es costoso. Entonces, en general, yo diría, para mí son los dos grupos principales separados ahora mismo, y el metal avanzará más, cada día más, mucho más, hasta que pues, empiecen a igualarse en coste quizás y en disponibilidad de tecnología.
¿De qué velocidad estamos hablando? Porque al final estamos hablando de unas técnicas que son muy innovadoras para el público en general, pero vosotros lleváis muchos años investigando en este campo. ¿Cuál creéis que es la velocidad de avance de estas tecnologías o de estos materiales que se están incorporando? No sé, yo creo que lo único parón que ha tenido la impresión 3D fue un poco al principio las patentes y el tipo de tecnología, cómo se introdujo. Que a veces es difícil pensar que una tecnología, es decir, hay tecnologías o casos que son muy novedosos y que no entran, digamos, en juego, ¿no? Es como el aterrizaje vertical de los cohetes de Elon Musk, ¿no? Pues SpaceX está basado en un estudio de la NASA, pues muy viejo, y decían, esto funciona seguro, pero nadie lo puso en práctica y nadie lo desarrolló, ¿no? Yo creo que al principio las patentes mataron un poco el despegue. A día de hoy es imposible pensar que la velocidad vaya a ser lenta, la velocidad es muy rápida y cada día se acelera más, ¿de acuerdo? Es decir, ahí la impresión 3D de polímeros es ya, podríamos decir, ya tecnología madurísima, desde mi punto de vista. Se llegará a otros casos de reducir los costes, el formato, etcétera, pero es una tecnología muy madura. Yo creo que la expansión está en el tipo de empresa que da el servicio, que imprime, que cada vez van a ser más eficientes. Vas a ver menos las máquinas, quizás vas a ver una transacción del modelo digital para que te lo envíen directamente, como sucede ahora con otros tipos de tecnologías, como las placas de electrónica, etcétera, etcétera. Pero yo creo que muy rápida. Para mí, desde mi punto de vista, quizás es porque estoy dentro y veo el desarrollo, yo creo que cada día avanza, cada año que vas a una feria ves cosas ya muy novedosas, en todo, en materiales, tecnologías, etcétera. O sea que, sí, mi opinión. Y desde el ámbito de la aplicación directa, ¿no? Que aquí tenemos claros ejemplos de esa transferencia de conocimiento en dos ejemplos de empresa. Les traslado la pregunta a Miguel y a Alberto. En vuestro caso, que además trabajáis con sectores punteros en muchos casos, en el caso de Miguel, que trabaja en el sector aeroespacial, defensa, energía, ¿cómo veis que la industria está asumiendo pues esa nueva incorporación de materiales, nueva incorporación de recursos? ¿Cuál es el proceso que vosotros desarrolláis y cómo veis esos avances? Es decir, ¿cuáles son las demandas que teníais hace un año, por ejemplo, y qué demandas tenéis ahora? ¿Ha cambiado? ¿Cómo lo estáis viendo desde vuestra perspectiva empresarial? Alberto, tuyo. Primero los jóvenes. Bueno, pues desde nuestro punto de vista, como ya me has presentado, bueno, desde el punto de vista de Engineering, digamos, se está transformando mucho el sector. Nosotros nos dedicamos a industrializar, certificar y poner en vuelo ciertos componentes para diferentes industrias, habitualmente industria de espacio, componentes de propulsión espacial, primera y segunda etapa, nos pone también estructura de satélite, y tenemos otras aplicaciones, bueno, pues para diversas aplicaciones, pues para Eurofighter, Bombardier, etcétera. Hace muy poquito, de hecho, ya que nombres SpaceX, en los Starlink 31 nosotros tenemos desarrollo del deployment, parte de unos componentes de ahí, unas aleaciones avanzadas. Y bueno, pues conocemos, digamos, el proceso que habéis explicado, avanza hacia, en nuestro punto de vista, que es transformación, antes has dicho fabricación avanzada o impresión 3D, o sea, fabricación aditiva o impresión 3D. Nosotros lo llamamos fabricación avanzada láser en nuestro caso, trabajamos procesos láser, bien sea a través de Direct Energy Deposition o trabajamos a través de SLM, también activación superficial láser, en cualquier caso son procesos láser, y luego eso es una parte del proceso pequeña. Aunque evidentemente la inversión ahí es muy necesaria, es importante, pero es una parte pequeña, porque luego es muy intensivo en otro tipo de postprocesos, procesos termomecánicos, presión, vacío, procesos termoquímicos, tenemos etching, AFM, tenemos polioelectroquímico para canales interiores, ISF, o sea, hay muchos procesos después de la máquina, y aunque los equipos como tal es una inversión adecuada, pero hay otros procesos posteriormente, ¿no? Entonces el sector está cambiando mucho, el sector concretamente de espacio, defensa es bastante obvio ahora mismo, pero sobre todo espacio y energía son sectores que están creciendo muy rápido. Las tecnologías de fabricación avanzada nos permiten en metales nos permiten trabajar lo primero, más allá de geometrías complejas, etcétera, que eso habrá que ver cómo se certifica o no, pero nos permiten trabajar con materiales nuevos. Esto es muy importante en metales, porque el trabajo con estos materiales, o sea, hay tecnologías
que no permiten trabajar con estos materiales, tecnologías habituales. ¿Por qué? Porque no se puede fundir en crisol cierto tipo de materiales para luego atomizarlos y después obtener polvo. Eso no se puede hacer, y no se puede hacer porque se requieren ratios de enfriamiento muy altos para conseguir la microestructura adecuada, los elementos precipitados, lo que sea, es decir, sus propiedades mecánicas o térmicas, ¿no? Entonces, hay muchos materiales que se están desarrollando para esto. Hace muy poquito nosotros obtuvimos una licencia para acceder a una patente del Marshall Center de NASA para un material muy concreto, que es el cobre cromo niobio. Solo se puede fabricar a través de procedimientos láser, porque requiere ratios de enfriamiento de milisegundos, que se puede fundir y enfriar en milisegundos, ¿no? Entonces, está avanzando mucho en la fabricación avanzada, en nuevas aplicaciones, en procesos mucho más robustos, pero insisto que integran mucho más. O sea, ya digo, disponemos de mecanizado de precisión de 5 ejes, disponemos de procesos térmicos, químicos, mucho tipo de procesos alrededor de lo que es únicamente el equipo, ¿no? Aparte de luego laboratorio de certificación, CT scan, metrología industrial, por supuesto tenemos también inspección óptica, quiero decir, a través de inspección de luz o bien a través de microscopía óptica para estudiar la metalurgia, ¿no? Entonces, hay muchos elementos que están alrededor de la fabricación aditiva, de los cuales se habla poco, pero antes de poner un componente en un satélite certificado hay mucho trabajo que hacer desde que la pieza sale de la máquina hasta que aquello se introduce, ¿no? Y en el ámbito biosanitario, Alberto, coméntanos un poco desde la experiencia de vuestra empresa de Ortopic. Sí. Sí, o sea, nosotros solo nos centramos en la fabricación de órtesis. Y entonces, que es una parte pequeña de lo que es el ámbito sanitario, ¿no? Hay una parte que es implantes, ¿no? Que sí que se fabrican de metal. Esa línea no la tocamos y que es necesario grandes inversiones, sobre todo en las impresoras. Y en la parte que nosotros hemos decidido es una parte cómo hacer fácil la impresión 3D para que llegue a la gente en un producto que tiene que ser barato porque es un producto ortésico. Y entonces ahí sí que vemos, el principal problema es que nos vendieron la moto, que la impresión 3D era todo muy fácil, era como apretar un botón, la realidad es muy diferente. Ahora ya se ha pasado eso, ya la gente se ha dado cuenta que no es tan fácil y que hace falta, como decía Antonio, pues muchas más cosas. Alberto, me conoces, me llamo Miguel. Miguel, pues Ampudia, estaba con Ampudia. No, perdona. Y ya son los años. Y entonces se me ha ido la cabeza. A otro le llamarán Antonio también. Estamos hablando de la impresión 3D. Entonces lo que falta en esta tecnología es que para la impresión 3D es como una calculadora. Dices, bien, tengo una buena calculadora o una fresadora. Tengo una fresadora, pero a eso hay que darle de comer. Hay que facilitar que el material sea adecuado, que el software sea adecuado y que las prestaciones del producto sean adecuadas. Entonces, en toda esa cadena del proceso productivo hasta obtener un producto, pues hay mucho por hacer. Y lo que nosotros vemos es realmente hay mucha gente trabajando en ello. Sí que creemos que el futuro va a ser apretar un botón y va a hacerse la pieza en algunos aspectos, pero queda mucho camino hasta conseguirlo, ¿no? Y sí esperamos una revolución más que en las tecnologías, en los materiales. Vale. O sea, en los materiales igual es lo que más va a mi pregunta iba a ir por si veremos próximamente bioimpresoras, creo que ya se están definiendo. No sé si sería algo que sería necesario a lo mejor en vuestro caso o cubriría esa necesidad. No sé si consideráis, pero veo que ya me has respondido a la pregunta, ¿no? Realmente la mayor dificultad a lo mejor está en el ámbito de los materiales que se utilizan, no tanto a lo mejor en el equipamiento que se está empleando. ¿Nos podríais poner del ámbito empresarial esos ejemplos de proyectos que tengáis? Pues, Alberto, si quieres en tu caso algún diseño que hayáis hecho. Por ejemplo, no está mal que yo lo diga, pero yo creo que hemos hecho el mejor casco, la mejor órtesis craneal que hay hoy en día en el mercado. O sea, los bebés cuando nacen a veces tienen problemas de deformaciones craneales o en cirugías. Y lo que creemos que tenemos hoy en el mercado, que lo hemos presentado hace 3 semanas, es la mejor órtesis craneal del mercado. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas cosas, no es aquí, pero es porque es la más ligera, porque es la más transpirable, porque es la que está sensorizada, porque es la que es más fácil para el cirujano y para el ortopeda, por un montón de aditamentos que te permite hacer la impresión 3D, que igual las tecnologías tradicionales no te permitían hacerlo, ¿no? Y es un poco...
La personalización, pero tanto pensando en el usuario como en el que hace el tratamiento, ¿no? Hacerlo todo eso fácil y sin errores. Hoy en día, en nuestro sector, solemos decir vaya ortopédico, ¿no? Como un poco despectivo hacia un producto, y lo que nuestro objetivo es quitar esa parte despectiva de cuando decimos ortopédico, sino que va a significar un producto de calidad, hecho a medida para ti, muy bien ajustable y que funcione bien a la primera, y no como ahora, pues que como se hace muy manualmente, pues depende mucho de la habilidad del ortopeda que te toque, ¿no? En una determinada tienda o en una determinada ortopedia. Y desde el ámbito más académico, pues bueno, algunos estáis ahí con un pie en uno y otro. ¿Cuáles creéis que son las mayores dificultades para llegar al mercado? Es decir, que las empresas instauren este tipo de tecnologías. ¿Cuáles creéis que son las mayores dificultades que puede haber? No sé si Ana Isabel podemos definir, o bueno, os cedo la palabra a todos para que nos vayáis diciendo cuáles creéis que son las mayores dificultades, para que también conozcan qué les podéis ofrecer y cómo pueden mejorar sus procesos. Bueno, yo creo que las empresas, por ejemplo, para que adopten esta tecnología, haría falta quizá todavía que las máquinas, las impresoras, ¿no? Las máquinas de impresión 3D sean más fiables y repetibles, ¿no? Y después también el tema del coste. Porque bueno, sí que es verdad que hay impresoras muy baratas, que son las domésticas, de 200 euros te puedes comprar una impresora típica, pero cuando estamos hablando de que una empresa hace estas tecnologías, nos vamos por ejemplo a máquinas de metal, como se está comentando aquí con láser, que son ya máquinas muy costosas, o máquinas por ejemplo que imprimen en materiales cerámicos técnicos. Estamos hablando ya de máquinas de 400.000 euros o más. Entonces, bueno, todavía eso, para que una empresa adquiera esa máquina, que a lo mejor todavía no está muy testada, no se conoce muy bien el comportamiento de ella, pues eso es una limitación para que una empresa se aventure a adquirir una tecnología tan costosa. Así que es verdad que están incorporando, yo creo, de manera muy fácil impresoras de escritorio que les sirven como para hacer el prototipo, ¿no? Ahí yo creo que las empresas es fácil, ¿no? Para ellas a lo mejor adquirir ese tipo de máquinas para tener el prototipo y después, pero cuando ya hablamos a lo mejor de producir piezas para, aunque sean pequeñas series, pero ya de manera más como profesional o industrial, por decirlo de alguna manera, ya se requieren unas máquinas más costosas, y ahí es donde a lo mejor la empresa está más tiene más inconvenientes, ¿no? Más dificultades. Y la formación, yo creo que ahora mismo pues no se conoce muy bien, es lo que estaban comentando aquí, ¿no? La gente piensa que es dar a un botón, hago el diseño, doy el botón y ya está, pero el postproceso de las piezas, hay tecnologías que no requieren mucho postproceso, pero hay otras que requieren, sobre todo, por ejemplo, tratamientos térmicos, como estaba aquí comentando Manuel, pues bastante largos. Por ejemplo, en la unidad mía de impresión 3D, el Neon, tenemos una tecnología bastante nueva, que es de imprimir piezas cerámicas, que por ejemplo, para que os hagáis una idea, a lo mejor el tiempo de impresión de la pieza depende del tamaño que tenga, ¿no? De la altura, pero podría estar en 5 horas, pero después se pasa 6 días en hornos. Por ejemplo, lleva una etapa de 4 días en un horno de debinding y después lleva un sinterizado de otro día. Al final, pues eso es mucho tiempo y un coste, además de la energía del horno. Quiero decir con esto que, claro, eso y todavía pues no está muy testada. Es una tecnología que está saliendo, se hacen piezas funcionales muy interesantes, pero que una empresa adquiere una tecnología de estas todavía pues tiene que hacer un estudio previo, ¿no? del retorno de la inversión, que también comentaban antes en la mesa anterior. ¿Estáis de acuerdo con lo que estamos comentando? Realmente hay esa dificultad más por costes, ¿no? O por desconocimiento, por falta de formación para incorporar estas tecnologías. Las máquinas de producción son muy caras. Las máquinas de prototipado, de escritorio o del Fab Lab son muy baratas. Hay máquinas, yo que sé, en resinas, que por ejemplo se pueden utilizar para aplicaciones dentales, cosas muy sencillas pueden servir, pero en general una máquina de producción hecha para la empresa es una inversión muy fuerte y detrás necesitas tener muchos conocimientos. Y hay como dos tipos, yo veo, sobre todo nos ha tocado hace poco hacer evaluaciones y temas para incorporación de nuevas tecnologías a la empresa,
empresas es muy difícil meter estas tecnologías en una empresa que está funcionando. Cuando digo muy difícil, es muy difícil. Pero casi creo que es un trabajo muy poco agradable, poco recomendable y que te lleva al fracaso, en mi opinión, mi experiencia de los últimos 2 años. Es más fácil que surjan nuevas empresas que estén basadas en estas tecnologías con un conocimiento muy fuerte, gente muy, ya pues basadas en modelos digitales, en sistemas muy flexibles, que tengan la cabeza de otra manera. Yo, no será por el tipo de empresas que me ha tocado, pero muchas veces, decías, mira, te han hablado de algo de esto de la manufactura aditiva, pero déjalo porque es que no sabes dónde te metes. Es que es eso, no solo es que es pulsar un botón, sino que la idea es muy difícil y además necesitas gente trabajando muy especializada, y en muchas empresas la mano de obra especializada tampoco es tan clara, se especializa en el proceso que tienen o la máquina que tienen. Es como intentar meter una máquina de manufactura aditiva en una empresa de inyección. Pues no, o de extrusión. Trabajo en inyección y extrusión, y a mí tú cuando estaba allí me dabas una máquina de manufactura aditiva y como si me das una fregona y estoy barriendo. Pues es otra cosa y tienes que aprender desde cero, ¿sabes? Sí, sabrás de polímeros, sabrás de radiología, pero es que tienes que arrancar todo. Y encima lo que sale, en líneas generales, pues no es de la misma calidad de lo que tienes. Es distinto porque es flexible, te permite, como han comentado, utilizar materiales nuevos, a geometrías que no te puedes imaginar o a un coste más bajo de lo que sería pues con esa otra tecnología que tienes, pero en líneas generales hay muchos problemas todavía con el producto y por eso tienen que trabajar mucho para conseguir levantar lo que producen, ¿no? Hacer ensayos, validarlo. Tampoco hay muchos casos que faltan normas, o sea que hay productos que no tienen normas detrás porque están en desarrollo, hay ISOs que están todavía en prueba, o sea que no están todavía validadas. Entonces yo creo que, claro, cuesta mucho, que el mecanizado lleva muchos años. Mecanizado desde que se produce el CNC, claro, es que hay que basarse en muchos años, claro, esto lleva 20 años un poco, pero claro, tecnologías, por ejemplo, las que comentaba de láser, es que, por ejemplo, el propio láser, yo trabajo en un centro de investigación que está relacionado con el láser, es que el láser ha cambiado y está cambiando desorbitadamente a procesos mucho más eficientes y reducir los tiempos, por ejemplo, que es súper importante. Entonces tenemos procedimientos en láser que eso sí que son días, procedimientos en láser que tú dejas el láser pulsado y eso podría estar una semana dándole caña para hacer algo mínimamente. Entonces esas velocidades en procesos ni te la imaginas. Ahora se pueden imprimir cosas por debajo de la micra, pero eso no es producción. Todavía es una máquina que vale 480.000 euros, lo digo porque hace poco ha salido una licitación y la tengo aquí. Datos. Claro, 480K, toma. Y esa máquina te produce cosas a la velocidad de la tortuga. Entonces en el futuro puede ser una velocidad alta y tal, pues puede que sí. Pero a ver, ¿y quién maneja esa máquina? ¿Cómo la integras en una empresa que quiere hacer algo? ¿A quién le enseñas eso? ¿Cuánto tiempo? ¿A quién contratas? Yo creo que aquí hay algunas respuestas, ¿no? Miguel, Alberto, me corregiréis vosotros que conocéis, ¿no? Que sabéis cómo utilizar estos equipamientos. También entiendo que una de las cuestiones que estamos comentando es abordar esos costes de esos equipamientos, de esos servicios o de ese profesional especializado. Creo que en vuestro caso nos podéis explicar cómo dais ese paso también de generar estas empresas para aplicar esta tecnología, y también qué apoyos necesitáis o qué apoyos habéis necesitado para invertir en este equipamiento, en estos profesionales que están especializados en este ámbito. Yo creo que es importante vuestro ejemplo también para que podamos ver pues de qué manera se puede abordar. No sé si el Alberto, como queráis. Pues sí, a ver, evidentemente nosotros tenemos múltiples equipos industriales, todos de formato medio y últimamente también grande. Las inversiones son incluso bastante más altas de lo hablado, ya no solo en el equipo, que también, sino en todo lo que tiene alrededor. Para que nos hagamos una idea, por cada euro de equipo que invertimos alrededor de 47 céntimos en equipos o en tecnologías, digamos, complementarias, auxiliares a ese mismo proceso. Gracias. Entonces, bueno, es un proceso un poquito más complejo. En nuestro caso fue, Alberto de hecho nos conoció porque nosotros empezamos aquí en el edificio de aquí, no sé dónde estamos realmente, pero si no me falla, en el Ubainova, que debe estar por ahí.
en una oficina pequeñita, y ahora mismo nosotros tenemos ya 14 personas, tenemos ahora mismo 4 equipos de SLM, tenemos un equipo de DD y tenemos múltiples equipos auxiliares, tenemos una planta de producción, tenemos un laboratorio de análisis metalúrgico, tenemos ensayos, etcétera, colaboramos también con la universidad. Entonces, para dar ese salto, evidentemente hace falta inversión, ¿no? Hace falta inversión, en nuestro caso inversión se empezó con una inversión extranjera en un fondo de capital riesgo, y ahora mismo, bueno, pues la empresa crece, es rentable y bueno, la verdad es que estamos bastante cómodos y creciendo, pero para los sectores, son sectores muy de nicho, entonces cada sector tiene una serie de estándares, una serie de normas, una serie de productos que demanda, y por tanto pues se adapta a ellos, ¿no? Y en cuanto a la transferencia, que lo has comentado ahí un poco antes, aquí sí que me apetece meterme en el charco. Cada vez que está el rector me meto en el charco porque le encanta verme cuando lo digo. Hay un problema muy grave en la transferencia. Nosotros trabajamos con un grupo de la universidad, trabajamos con un grupo de ingeniería de materiales, trabajamos con Cristina, con Mariluz, con aquellas cuestiones que podemos trabajar, pero pero hay un límite muy importante en esa transferencia, ¿no? Para que os hagáis una idea, trabajamos con Cornell Tech, con TU Múnich, o sea, TU Múnich, que es la Universidad de Tecnología de Múnich, una de las más importantes a nivel de desarrollo tecnológico en este tipo de tecnologías láser en Europa, y las cosas funcionan de forma muy diferente. O sea, ese engranaje de la transferencia que hablabas antes, de entre empresa, grupo de investigación, universidad, etcétera, se engrana con dinero, hablando de máquinas. Sí, claro, pero también hay universidades españolas que tienen... Hoy, por ejemplo, se está instalando una máquina en una universidad de Madrid, pública, porque ha ganado una licitación. Esa universidad, no calculo más de 3 o 4 meses que no tenga dinero para pagar el argón que cuesta el proceso. ¿Y por qué viene el problema? ¿Y de dónde viene este problema, ¿no? El problema, es mi opinión, evidentemente, pero el problema es muy claro, y es viendo lo que hace, por ejemplo, la Universidad de Múnich. Cuando tenemos un programa Horizon de investigación con la Universidad de Múnich, a la profesora que lo lleva la pagan las horas de investigación y la pagan una prima por el proyecto. Estamos hablando de una profesora que no es catedrática, que cobra alrededor de los 170.000 euros al año. ¿Por qué? Porque está guiando 2 proyectos Horizon de 6 millones. Entonces, eso hace que la profesora quiera su obligación, que es lo que la mantiene en el puesto, que es dar clases, pero quiera investigarlo y quiera desarrollarlo y quiera emplear su tiempo o el tiempo que tiene ahí. Ahora mismo, por ejemplo, en el grupo de fabricación avanzada con el que trabajamos en la Universidad de Múnich, que tenemos varios proyectos de investigación con ellos, ya son 32 personas, trabajan con Oerlikon, trabajan con Siemens, entonces es un grupo muy potente. Eso engrana también la colaboración con las empresas, evidentemente, porque las empresas se benefician de todo ese conocimiento que sabe. Atraen personas del primer nivel, porque evidentemente esas condiciones, ese ser tan puntero en investigación y esos sueldos, evidentemente atraen personas de otros ámbitos, ¿no? Entonces se lubrica un sistema que, desde mi punto de vista, en la Universidad de Valladolid ni se pretende. Ni se pretende, porque requiere costes que evidentemente tampoco son accesibles, hay que ver por dónde se empieza a engranar todo, pero por otro lado también requiere de una implicación que, bueno, pues que honestamente hay mucha gente que no quiere dar. Porque no se remunera. Porque no se remunera. Vale, porque no se remunera, pero no quiere dar. Hay otros que no se les remunera y sí lo quieren dar. Y los que sí que les remunera, por ejemplo, por poner un dato, ya digo que lo digo en ambientes públicos, pero por poner un dato muy concreto, de 15.000 euros que hemos pagado por unos servicios a la universidad hace 3 semanas, de 15.000 euros, el grupo de investigación no ha recibido ni 7.500. Esa es la realidad. La FUNGE lo sabéis, el Parque Científico lo sabe. Esa es la realidad. ¿Y creéis, bueno, un poco para pues bueno, perdona, no, es que creo no me quedo tranquilo. Creo que aquí el debate está abierto. Yo puedo entrar en el debate, que se queden con un 50%, que es lo que acabas de decir. Yo no lo vivo, yo vivo en esta universidad y a nosotros nos llega el 85%. ¿El 85%? Y yo creo que a todos, no sé... En la de Salamanca también, pues habría que preguntárselo a Cristina y a Fernando. Esto es de Valladolid, no sé qué universidad es de aquí, de Valladolid. Cristina y Fernando, del grupo de ingeniería de materiales. Bueno, no les pues yo estoy ahí al lado y no es así, te quiero decir... O postes a lo mejor estructurales o algo.
Bueno, hay las una facturas ley, se gestionan a través de la FUGE del Parque Científico. Te digo que hay una ley ahí y que eso el 85% llega al... ¿A través de un artículo o de servicios no recurrentes? O sea, de servicios repetitivos. Yo hablo del artículo 83, no sé. O sea, del artículo 83. Pero creo que no, servicios pero sí. es parecido, ¿eh? No, ahí no estoy 100% seguro. En servicios no es parecido. Si firmas un artículo, sí, pero si son servicios concretos, las cosas cambian mucho. La FUGE lo sabes, quiero decir, es público. La FUGE, el Parque Científico, cualquier organización. Están asociados. Claro, hay costes de gestión, hay muchos otros costes, pero no es ya les gustaría que fuese el 85. Bueno. Y entrando, bueno, sí que es cierto que la transferencia de conocimiento tiene estas cuestiones, ¿no? Nos hemos metido en el barro, así que quería comentar también creo que acaba de decir ahora mismo Miguel Hereda. Sí, porque yo también para los nombres pero ha sido gracias a ti. Una causa muy interesante, y es cierto que uno de los errores, yo viví en Estados Unidos y trabajo en Estados Unidos, y uno de los errores quizás aquí es que no entendemos muy bien la inversión en equipamiento desde el punto de vista de la universidad. Es decir, te comentaba ahora, por ejemplo, la máquina esta de 480.000 euros para imprimir cosas por debajo de la micra. Quizás no tiene aplicaciones industriales, con lo cual es difícil, o ahora mismo aplicaciones, con lo cual es difícil que una empresa surja de este tipo de tecnología, muy probablemente está en nivel, digamos, de desarrollo. ¿Vale? Pero sí que lleva razón, y te doy la razón en ello, en que muchas veces conozco universidades, muchos casos en los cuales se compra un equipamiento enorme, que, por ejemplo, en el caso del metal 3D, la manufactura aditiva de metal 3D, compra unos equipamientos industriales para universidades y no son capaces ni siquiera de darle un mínimo, ya no solo de producción, que dices, bueno, un mínimo de producción anual para rentabilizar equipos, sino ya ni siquiera no tienen dinero ni para el mantenimiento más adelante. Eso lo estoy viendo, y al final piensas y dices, bueno, vamos a ver, ¿por qué no te vas a buscar a las empresas que tienen estos equipamientos y realizas el proyecto de investigación que quieres hacer con ellos, en vez de producirlos in-house? Que te va a pasar esto, que la tecnología se te va a quedar obsoleta, que no vas a tener, los costes son muy elevados, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí sí que hay un poco en la parte de una universidad, y yo creo que, y vamos, yo lo digo como muchos compañeros que hemos ido a sitio, a centros de investigación y universidades donde es, vale, ¿cuánto te ha costado esta máquina? Tanto. ¿En serio? Sí, aquí la tenemos parada. Bien, normal. ¿Cuántos sois en el departamento? 25, 35, ¿vale? ¿Y cuánta gente tiene proyecto? 5, ¿vale? Y de esos 5, ¿cuánto hacen manufactura aditiva de este determinado material? Porque encima son especialistas en algo. 2, ¿vale? ¿Y esos 2 que tienen? ¿Toca una empresa para producir piezas? Entonces yo creo que ahí sí que hay un poco de responsabilidad, en el sentido de decir, sale a la empresa, coge un teléfono, llama a alguien y colabora con ellos. No te quedes, no hace falta tener la máquina en los sótanos del departamento. Yo creo que ese es un mal común, vosotros me lo compartiréis, lo compartiremos. Se acaban comprando por las universidades porque tienes zonas, tienes convocatorias de compra pública que tú ves ahí y dices, bueno, pues como es compra pública hay que poner $500.000, pues $500.000, tira para arriba. Y al final por temas diversos, a veces política, otras veces, yo que sé, te ha tocado a ti porque era tu turno y cosas así, pues acaban haciendo. Pero yo veo que mucha no irresponsabilidad, un poco de, joder, pone un poco de común, ¿no? De cabeza. Yo creo que es común a todos los ámbitos de conocimiento, ¿no? No estamos en un ámbito específico. Sí que es cierto que en determinados ámbitos los equipamientos son muy costosos, esos equipamientos novedosos. Es bueno que estén vinculados a centros de investigación donde pueda haber profesionales que los sepan utilizar de las maneras adecuadas, pero sí que es cierto que nunca se rentabilizan. Creo que es una de las causas por las que estamos aquí, por ver de qué manera podemos poner en valor los conocimientos que hay dentro de las universidades y los centros de investigación y esos equipamientos que también puede haber dentro de las universidades. Por eso ahora os voy a lanzar una cuestión también. ¿Creéis que las personas adecuadas para trabajar en vuestros procesos, para trabajar en este ámbito de la fabricación aditiva, se está formando el número suficiente de profesionales en las universidades y los centros de investigación, o tenemos que apoyar más por los doctorados industriales o determinadas figuras que permitan que se incorporen ya directamente a la industria para aportar ese valor como recurso humano y que se pueda pues incorporar a determinadas industrias? Inicio el debate. No sé qué os parece. No sé si realmente se están formando los profesionales, el número de profesionales suficientes que demanda el mercado y que demandan las empresas que tienen este equipamiento. No, yo creo que es suficiente, no. Yo creo que hace falta una formación más específica
quizá a través de máster o cursos específicos, ¿no?, en esta tecnología. Y una cosa muy importante es empezar a formarles en diseño, porque a la hora de fabricar aditivamente hay que cambiar también el concepto de diseñar piezas. Hay que diseñarlas pensando en que sean realmente tengan un valor añadido, o sea, no sea la típica pieza convencional que la puedo hacer por otros procesos y entonces me va a salir más económica, sino que tengo que optimizarla topológicamente, cambiar el chip, y a la hora de diseñar pensar en que si se va a hacer por aditiva voy a diseñarla de la mejor manera para que sea realmente rentable esa pieza fabricada. Así ese concepto lo tienen que tener la gente, ¿no?, para cuando empieza a pensar en fabricar piezas así. Ahí sería, yo creo que eso es una parte muy importante en formación que debería tener. Y después, bueno, sí que una formación más específica en esas tecnologías, sí, en la universidad desde luego hay alguna asignatura en la que se ven estas cosas, pero no salen con una formación en esto. Hay que trabajar en ellos, y yo creo que... En los casos de empresas, ¿tenéis dificultades para captar profesionales, personas que puedan pues daros esos resultados? ¿O cuál es el proceso de formación de esos perfiles? ¿Cómo lo estáis abordando? ¿Cuál es la situación que os encontráis? Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos para la contratación de estos perfiles es, concretamente con este departamento de la Universidad de Valladolid, y quiero decir localmente, más allá de que localmente, pues ellos sacan programas, o sea, nos preguntan, de hecho vienen muy a menudo, nos preguntan, oye, ¿qué línea estáis trabajando en la empresa? Vale, estamos trabajando esta y esta. Vale, pues entonces, en este caso, Cristina y Fernando lo que hacen es sacan pues proyectos de fin de máster en carreras que nos interesan, proyectos de fin de máster similares a lo que nosotros queremos. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona no está haciendo un doctorado industrial, pero en 6 meses tiene un contrato indefinido en Aenium. Ha pasado con 2 chicos, los últimos 2 chicos, de hecho, es que o sea, estamos contratando bastante, quiero decir, a través de este método. 3 hemos hecho en total, ¿no? Y para nosotros es muy cómodo porque tiene una formación, ha estado trabajando con nosotros durante 6 meses, tú ves perfectamente, y también viene con nosotros. Es una especie dual, pero gracias a que el departamento tiene la intención y el trabajo no remunerado que supone el trabajarlo con nosotros de ese modo, ¿no? Pero porque saca, en este caso, trabajos de fin de grado específicos, o de fin de máster más habitualmente, de fin de máster específicos, donde permite que el alumno en 6 meses, o la alumna, empiece a envolverse en el mundo de la empresa, a efectivamente ver que ese desarrollo de la aleación que está haciendo, por ejemplo, uno de los últimos chicos que se ha incorporado, Federico, trabajó con nosotros en el desarrollo de una aleación de Heinz 282 que va en un motor cohete, hizo una caracterización muy sencillita al principio, luego se incorporó en el proceso y ahora lo está haciendo y ahora está desarrollando la propia metalurgia de los componentes y está trabajando en el propio proceso, ¿no? Entonces, eso para nosotros es clave en la colaboración sencilla. A través de los doctorados industriales, en mi forma de verlo y conociendo otras universidades en Europa y en Estados Unidos, está dentro de ese mismo engranaje del que hablo y del que veo que no funciona aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, la empresa recibe muchos fondos, no para la maquinaria, recibes para un proyecto. Te paga el proyecto la maquinaria, sí, pero también te paga que tienes que presentar a la Comisión Europea esto y esto, y más te vale hacerlo, porque te quitan el dinero de todo. Entonces, tienes que emplear gente, tienes que tener doctorados industriales, tienes que tener gente contratada a pulmón de forma privada, y eso empieza a generar, claro, ¿de dónde sacan los doctorados industriales? Porque tú contratas, o sea, tú inicias un programa de doctorado industrial, pero luego ese doctorado industrial, en Alemania, por ejemplo, no quieren ni de lejos quedarse en la universidad, lo que quieren es irse a una empresa y desarrollar su futuro profesional de otro modo, ¿no? Si están desarrollando en una aplicación. Entonces, yo creo que es un engranaje un poco más complicado. Nosotros lo hacemos así, de una forma más sencilla, los recursos que tenemos, evidentemente, pero para nosotros es muy interesante esa colaboración con la universidad y con los departamentos, ¿no? Aquellos que están interesados, porque es departamento a departamento. En vuestro caso, Alberto, no sé... Pues en nuestro caso hay 5 personas, pues 4 son alumnos nuestros. O sea, y es como dice Miguel, que... Antonio. No, es broma. Que pues han hecho el proyecto fin de grado o el máster y de alguna forma, al final lo que tienes que hacer es formarles tú, directa o indirectamente, pero yo veo imposible que la universidad forme en una tecnología tan específica, porque al final tienes que formar a un nivel de unas tecnologías básicas que estén bien formados y luego ya se especializan en la empresa donde vayan, y eso
yo veo imposible que el grado de especialización que se requiere lo saques de la universidad, sino tienes que aprovechar estos proyectos, estas tesis o cualquier oportunidad para que ya formes a la gente de una forma barata, hagas esa preselección y luego dices, este me gusta, pues a la empresa. Y eso yo creo que sí que está, que se puede hacer fácilmente, ¿no? No sé, en tu caso, Andrés, que tú creo que has estado en el ámbito empresarial y en el ámbito tienen un sistema muy fácil para, ¿cómo así decirlo?, hacer la selección de personal. Es decir, tenéis un sistema muy fácil de selección de personal. A veces es más difícil. Entonces, en nuestro caso, la escuela está situada en un lugar de destrucción de industria, vamos a decir, ¿no?, de pérdida de tejido industrial. Eso quiere decir que si yo quiero colaborar con alguna empresa y lo hago, tengo que mandar al chaval prácticamente a veces a Madrid. Entonces es ya complicado. Valencia, colaboramos con Madrid, Valencia, Navarra, La Rioja, Zaragoza. Por ejemplo, yo no colaboro con nadie en Valladolid, ya empiezo a conocer a gente. Es curioso, ¿no? Pero bueno, si Múnich puede colaborar con Valladolid, pues Salamanca podrá colaborar con claro, pero Chicago. Me refería sí, pero es diferente en la parte de talento porque, por ejemplo, con nosotros colaboran en proyectos europeos, nosotros estamos en 2 proyectos europeos con ellos, pero no colaboran, o sea, es muy difícil para nosotros colaborar en transferencia de talento, de personas. ¿Por qué? Porque es lo que efectivamente dices, que es que ¿con quién colaboran? Con empresas de Múnich, pero no con empresas de Berlín o de Düsseldorf o tal, no, con empresas de Múnich. ¿Por qué? Trabajan con Oerlikon, trabajan con Siemens, porque en media hora está allí el señor, o en 3 horas está allí, o viene, un día trabaja, por ejemplo, pero esto es porque lo permite el departamento en sí. Un día viene con nosotros, hace eso mismo que está haciendo en el laboratorio allí con ese microscopio con tal con cual, pero lo hace en nuestra empresa. Entonces, él está haciendo lo mismo, pero yo lo estoy viendo, y lo está viendo el compañero responsable de ello, y está diciendo, esta chica vale, este chico vale, es interesante lo que está haciendo, y empiezas a ver a la persona, que es lo que decía Alberto, más a la persona que el perfil que todos saben sabiendo más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, esa es la clave de hacerlo, pero la cercanía es clave, claro, si te toca cambiarle a Madrid, pues va a haber mucha gente que diga, pues para eso me voy a una Universidad de Madrid. Es decir, pierdes a la gente por muy bueno. Y en mi filosofía y con todo lo que he viajado y hecho, yo no lo retengo, sabiendo que es un tío bueno, o sea, una persona buena, o sea, que tiene, o que es un alumno o una alumna muy, o sea, de estas que dices, personas que van a despegar, que las tienes que dejar marchar porque yo no lo hago, yo las dejo marchar, las invito a marcharse. ¿Que te ha salido en Inglaterra? A Inglaterra, Alemania. No soy muy partidario de retenerlos si realmente que su oportunidad no está aquí. O sea, es una pena, pero es lo que hay que vivir con ello. Sí que en algunos casos hemos hecho de puente, es decir, a base de un proyecto, yo contrato a esa persona durante el primer año del proyecto y luego el segundo año, como se han conocido a través del proyecto, ese estudiante ha ido a esa empresa y ha seguido trabajando en la empresa. De hecho, ahora está haciendo un caso, por ejemplo, que tengo, Carlos, está haciendo un doctorado industrial, básicamente, y está trabajando ya en la empresa, está desarrollándolo todo ya eso, y seguimos pues en contacto para las cosas que son ya cada vez menos, ya prácticamente académica para que termine, pero ya despegado y ya está. Nosotros de hecho vamos a terminar el proyecto y bueno, es un caso, pero ya lejos, o sea, está bastante lejos. Para nosotros es muy difícil, por ejemplo, alimentar a empresas porque no tenemos empresas con una base tecnológica muy fuerte. Eso es un problema, vamos. También pasa en más sitios, que decir, para nosotros es actualmente quizás uno de los problemas más serios que tenemos a nivel de estructurales. ¿Sí? Pero es distinto en Europa también, o sea, que decir, yo estaba en Finlandia y en Finlandia estaba en Aalto University y tenía 2 compañeros que nos veíamos unos días y otros no. Ellos tenían un contrato de 2 empresas diferentes, uno era de Pharma y el otro trabajaba en algo relacionado con Nokia en aquel entonces, antes de que ya casi desapareciese, pero los 2 hacían el doctorado y vivían entre la universidad de la empresa, se desplazaban, venían, iban, venían, hicieron el doctorado mientras trabajaban, y no era una cosa, digamos, rara, era una cosa de lo más normal para ellos y para y de hecho se les notaba, tenía una formación base, bueno, se notaba mucho. Sin embargo, en España tradicionalmente, si tú ibas a la empresa, no, es que es doctor. ¿Doctor de qué? O sea, es un poco como extraño, ¿no? Que en parte es
en parte es culpa del sistema y del sistema universitario y de digamos, la divergencia que hay entre los intereses de académicos y los intereses empresariales en muchas partes, hay que decir, pero en otros países no pasa. Quizás eso es algo que sí que es cierto que se deberá difícil de cambiar, pero bueno. El efecto aprendizaje, ¿no? Con estos referentes y ejemplos que ponéis siempre es necesario, ¿no? La última cuestión, que creo que ya vamos justitos de tiempo. ¿Cómo veis el futuro de la fabricación aditiva desde vuestras diferentes perspectivas? Porque desde la industria sí que es cierto que, bueno, ahora hablamos de cómo se trabaja en otros países, qué demandas tienen otros países. Creo que vosotros mismos podréis indicarnos si vuestros clientes están en España o fuera de España, en la región o fuera de la región. No, los socios portugueses no tenemos representatividad de los socios portugueses. Al final este es un proyecto transfronterizo que también trata de crear tejido dentro de la propia región. Bueno, vosotros nos diréis cómo veis el futuro de la fabricación aditiva y qué se puede hacer dentro de vuestra región o de vuestro ecosistema para mejorar y facilitar esos puentes de los que estamos hablando. Y sé que Miguel tiene prisa porque tiene otro evento después, así que si quieres. Es que depende mucho de los sectores. Yo puedo hablar de mi sector, cómo cada uno en la industria se va a desarrollar. Nuestros sectores están creciendo mucho, las aplicaciones están creciendo mucho. Hace muy poquito conocíamos que, bueno, hace muy poquito no, ayer, básicamente Relativity Space ha lanzado el primer cohete que está 83 y pico % fabricado a través de fabricación avanzada. Esto es absolutamente increíble. Nuestros proyectos por ejemplo, de motor cohete o de sistemas de propulsión están creciendo muchísimo en Europa. Para nosotros la base, o sea, la clave es la internacionalización. Actualmente, es otra de las cosas que preguntabas, el 83% de lo que el 80 y algo % de lo que facturamos, no recuerdo ahora mismo, pero por ahí, de lo que facturamos es fuera de España. Y es en sectores y en aplicaciones muy concretas. No es muy transversal lo que hacemos. También es verdad que, bueno, hay mucha tipología de empresa que probablemente yo diría que nuestro negocio es muy de nicho y por tanto crece según crecen los sectores a los que está dando soporte. En nuestro caso el sector de espacio y energía están creciendo muchísimo y el de defensa, pues imaginaros también. Entonces, pues eso repercute en el crecimiento de la empresa y repercute en las líneas de investigación europeas que se están trabajando, pero no solo europeas. Trabajamos con el Technion de Israel, por ejemplo, que también ha hecho líneas propias para empresas interiores y exteriores. O sea, quiero decir que hay muchas oportunidades de I+D, de colaboración público-privada, pero ya digo, hablando concretamente de nuestros nichos, que son muy, muy concretos, ¿no? Fuera de eso no tengo mucho conocimiento, pero sí, nuestro mercado, el mercado de fabricación avanzada para nuestros sectores está creciendo mucho y vemos un futuro prometedor en materiales, en nuevas aplicaciones, industrialización sobre todo, cada vez se acerca mucho más, o sea, cada vez hay series mucho más grandes, hay productos que se cambian del todo, entonces ahí es donde lo vemos fuerte, ¿no? Y en el ámbito sanitario, Alberto, Andrés, que quizás que trabajáis más en ese ámbito, ¿cómo lo veis? ¿Veis que la demanda es una demanda también en vuestro caso? Entiendo que en el ámbito sanitario lo que pasa es que el futuro va a ser piezas fabricadas a medida y todavía no está ese futuro, todavía es muy poco la cantidad de piezas que se hacen así. Y nosotros vendemos solo al territorio nacional, pero es que la empresa se ha creado antes de ayer. Pero sí que es fundamental la internacionalización. ¿Por qué? Porque por lo que aquí se paga a €1, en Alemania se paga a 2 por hacer lo mismo. Entonces, claro, tienes que ir a los mercados donde mejor pague tu producto. Y España pues no es un país que pague muy bien el I+D. Lo digo porque también tenemos otra empresa que trabaja para Alemania, pues se paga mucho mejor en Alemania que en España. Hay más demanda y se paga mucho mejor. Y entonces si eres medio bueno, se puede competir perfectamente con alemanes o nórdicos y con unos salarios más bajos, entonces es fácil entrar o competir y luego ya ahí, a partir de ahí, pues a crecer, ¿no? Somos competitivos, con eso nos podemos quedar, ¿no? Competitivos, pero no nos tenemos que quedar basado en... Somos igual de listos y de tontos. Pero tenemos que mejorar mucho. También estoy de acuerdo con dice Miguel, allí realmente hacen mejor I+D y no es casualidad que las principales empresas estén allí, porque también está mucho mejor planteado. Se favorece, siguiendo a Miguel, yo en la Universidad de Valladolid no se favorece mucho que un profesor genere empresas, no se favorece, y eso es muy triste. No, perdón, se limita.
no quería ser tan así, dejarlo suave, ¿no? Entonces eso sí que es muy triste. Entonces favorece más una publicación en una revista de impacto sobre, no sé, el escarabajo pelotero, pero porque te lo han publicado peer review no sé qué, que igual generar un puesto de trabajo. Y lo que tenemos que hacer es generar puestos de trabajo, sobre todo basados en tecnología, ¿no? Que esos son puestos de trabajo de calidad, no montadores de un producto. Sino... Sí, la vía transferencia spin-off es la más dura, pero la que realmente es mejor para la sociedad y en la que todos nosotros creo que os lo agradecemos porque supone un esfuerzo mucho mayor que cualquier otro tipo de vía de transferencia, porque estabais hablando de que tenéis resultados protegidos, que en muchas ocasiones, bueno, pues licenciarlos puede tener cierta complejidad y también se cubriría una vía de transferencia, la prestación de servicios, que también tiene sus facilidades, ¿no? Pero la creación de spin-off hay que reconocerlo que es un proceso duro, complejo, y que bueno, que tiene, no sé si tiene detractores, pero quizás no se visibiliza todo lo suficiente. Así que bueno, yo agradezco mucho que las dos personas que estáis aquí en la mesa, bueno, pues que representéis esa parte compleja de la transferencia, que creo que es muy importante reflejarla hoy. No sé si queréis aportar algo más, si no os invitaría a que si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que queráis realizar, tanto en esta mesa como en la mesa anterior, así que también animo a las personas de la mesa anterior a que también se puedan sumar a este debate si queréis. Sí. Si tiene prisa... sí. Miguel. Bueno, le han llamado Manuel también, o sea que... Ahora ya lo sabemos, Miguel. Antonio. Bueno, si tenía prisa, pues... me ha resultado muy interesante, porque al final casi la tecnología 3D era lo de menos, pero yo creo que habéis hablado del problema del día a día, de la transferencia, la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, quería decirte que si le transmites al rector ese tipo de cosas, pues que también añada, si puedes, que la universidad, la investigación ha servido tradicionalmente para financiar los medios para hacer la docencia. Entonces, estáis hablando de si tienes capacidad para formar a la gente. En el momento que los grupos de investigación ralentizan su actividad, sus medios para hacer docencia también se mantienen donde se mantienen. Entonces, los responsables de las universidades pues tienen que ser conscientes de que hay que potenciar efectivamente la investigación, pero hay que potenciar la docencia. Porque si no están estos equipos que algunos tenéis vosotros, pues difícilmente puedes formar a la gente en esa línea, porque puedes decir, como yo tenía un profesor hace muchos años, tuve un profesor que nos enseñaba una fotocopia de una máquina 3D y decía, mira, hay esto, ¿no? Entonces, poco más te podía formar, poco más te podía transmitir que saber que existían ese tipo de máquinas. Entonces, bueno, pues ánimo con la reivindicación. No solo es por el rector, solo por una cosa rápida, sobre todo estando en la Universidad de León. Hay una diferencia muy importante, y insisto que es una pena que no estén aquí porque lo diría igual. Hay una diferencia muy importante entre Joaquín y Jesús Ángel Pisano. El antiguo, no sé si todavía sigue de director de la escuela. Joaquín Barrey, sí. Ha pues, repuesto ahora hace... Pisano ya es antiguo. Pues Joaquín, por ejemplo... Pisano ya es antiguo. Ya. ¿Es antiguo? Desde ayer ya... Bueno, pues menos polémico. Joaquín, por ejemplo, en lo que nosotros le conocemos, tuvo una intención muy buena por colaborar, por introducir a la empresa, por que los alumnos salgan de este modo... o sea, por ese modo real de colaboración que nadie creo que le haya remunerado en ningún momento. Y luego hay otras personas que no tienen ningún tipo de intención. Nosotros hemos tenido gente visitando nuestras instalaciones, como digo, de Universidad de Múnich, de Universidad de Eindhoven y de Cornell Tech, y de la Universidad de Valladolid solo han venido algunos departamentos con uno o dos que tenían allí, ¿no? Entonces, esa es la realidad. No les interesa, ni un poco. Entonces, como no les interesa, no lo hacen. Es así de sencillo. Y lo hacen de menos. Yo iba a una de tus clases, porque además esto es verídico, iba a una de tus clases
cuando había una manifestación grande diciendo fuera empresas de la universidad, no sé si te acuerdas, hace ya un tiempo, serían 10 años, puede ser. Joder. Por ahí. Es que hace mucho que no ha habido aquí una por ahí. huelga. Entonces, había, bueno, unas pancartas, yo me acuerdo ahí, ¿no? Fuera empresas de la universidad, tal. Pues ahí viene el problema. O sea, que hay que controlar muchos otros temas y tal, sí, pero si hubiese un aula Siemens, probablemente habría más contratados en Siemens, mejor preparación, más medios para la universidad, dinero que venga de la empresa privada. ¿Que hay intereses? Claro, es evidente. Porque luego esas personas nos las quedamos con un coste de formación muy bajo, con una introducción muy fácil. O sea, por supuesto que hay intereses, pero es que los tiene que haber. Y por la parte de la universidad, más medios para investigar, más medios para dar la docencia, que efectivamente son los mismos medios. Los medios que se investiga es con los que se dan las clases para que los alumnos tengan acceso a ellos, ¿no? Más actualizados, más tanto. Entonces, bueno, esa es mi forma de verlo, viniendo de la Universidad de Valladolid y habiendo tenido fantásticos profesores, quiero decir, pero muy limitados. Luego lo ves cuando estás viéndolo de otro modo, y la limitación, pues desafortunadamente es pues es muy amplia, ¿no? Y se castiga, claro que se castiga a aquel que quiere. Para empezar, no se permite. Hay por ahí leyes de incompatibilidades que supongo que conocéis mucho mejor que yo. No, pero eso está permitido. ¿Ahora ya está permitido? Sí. Tú puedes hacer pero un spin-off. ¿qué parte de tu tiempo no tú tenemos puedes? un spin-off, o sea, decir, la empresa que hemos hecho, porque es muy complicado eso. Entonces es una empresa SL normal, porque si te metes con el sello spin-off de la Universidad de Valladolid es muy complicado. Pero yo puedo... Disculpad, que lo presenté como tal. Pido disculpas por esa cuestión. Pero tú puedes, como profesor, si tienes menos de un porcentaje, hay una ley que se cumple, no hay ningún problema, ser cosocio. O sea, puedes ser socio de una empresa. ¿Sabes? Y luego cualquier profesor... Cualquier 10%. Y cualquier profesor puede trabajar con cualquier empresa porque hay una normativa que es el artículo 83 que llaman, que cualquier profesor puede firmar un convenio de colaboración con una empresa. Y ahí es un contrato. Ahí se pone uno, yo te hago, yo te doy, tú me das. Y ya está. Pero yo lo que veo es que es verdad que lo que no es se favorece. Yo estoy de acuerdo con Miguel en parte, o sea, igual estamos vendiendo la botella medio vacía. O sea, yo sí que me considero en algunas cosas sí se favorece, pero se podía favorecer más, o no todo lo que se debería. Simplemente un detalle, el sexenio, aquí que se valora por sexenio, no es una valoración, el sexenio de transferencia tecnológica no se ha convocado. Es decir, se valora más una publicación en lo que quieras que genera una empresa. Hoy en día se está paralizado en Madrid, no Valladolid, eso está en Madrid paralizado. Simplemente... Bueno, la conclusión creo que es clara, no sé si hay alguna cuestión más. La transferencia es compleja, la transferencia vía pues lo que estamos hablando, generación de una empresa que genere recursos, que genere realmente pues esa riqueza económica y social para su entorno, para su ecosistema, es muy compleja. Es cierto que los procedimientos, yo también voy a lanzar una lanza en favor de las universidades, porque entiendo que las universidades también tienen unos procesos complejos y hay determinados procesos que se deberían simplificar, pero a veces la burocracia creo que nos come a todos, salvo en las empresas como las vuestras, que son dinámicas, ¿no? Y están en una fase en la que han aprendido a lo mejor de sus errores y hay cuestiones que todo es mejorable. Pero bueno, yo creo que sois claros ejemplos, tanto dentro de las universidades como fuera de la universidad, de cómo se debe hacer, cómo se debe colaborar y qué vías de colaboración, que me encanta que en esta mesa se haya incentivado este debate, qué vías de colaboración son las más adecuadas y están basadas en las necesidades de aquellos que quieren adaptar estas tecnologías novedosas en el mercado. Vale, así que creo que de aquí también sacamos un gran aprendizaje, cómo la propia universidad puede llamar y preguntar qué necesitáis, qué perfil necesitáis para que lo formemos nosotros y lo podéis captar como recurso en ámbitos como este que son tan novedosos. No sé si después del anuncio de Aenium de hacer un aula en la Universidad de Valladolid tenéis alguna pregunta más. ¿Alguien tiene una pregunta por ahí? Recordamos la primera mesa, que era de fabricación, más orientada a fabricación avanzada, y la segunda a la impresión 3D, pero bueno, ambos, yo creo que todos los ponentes podrían tener puntos comunes. No sé si alguno más tiene alguna pregunta. Bueno, pues entonces yo creo que procedo a daros las gracias a todos los ponentes.
Yo creo que sois ponentes de un alto nivel y eso es muy de agradecer que hagáis el esfuerzo por darnos una parte de vuestro tiempo y venir a compartir con nosotros, que nosotros no solo somos los que integramos el proyecto Inespo. En el fondo, yo siempre lo digo, España y Portugal, además de compartir problemas comunes, nos recordemos que somos un espejo en el que parte del mundo se refleja, principalmente Latinoamérica, pero mucho más allá. Entonces, posiblemente lo que vosotros hoy creéis que es un pequeño avance, llega a ser un avance que trasciende a millones de personas, porque igual las férulas que aquí estás desarrollando el día de mañana acaban en Venezuela ayudando a un niño que no podría pagársela de otra manera, o tus cohetes quitan incendios, en fin. Es decir, que seamos conscientes del valor añadido de estos proyectos, que aunque parezca que tienen un impacto local, tenemos la obligación y la responsabilidad de transmitirlo. Entonces, bueno, está siendo grabada la conferencia y si con vuestro permiso lo tenéis a bien, será difundida, eso en función de cómo veamos. Pero en cualquier caso, muchas gracias a todos por contribuir al avance de nuestra sociedad. En un momento, además, que la innovación es la punta de lanza, yo creo que la única vía o al menos la más limpia para salir adelante. Así que muchas gracias a todos.